Bueno, hoy es la última, algunos de ustedes también tenemos una última mañana sobre el tema de bienes públicos, pero hoy es la última de instituciones y políticas públicas, en las cuales quiero en principio hacer un resumen de por qué estamos acá ahora, por qué llegamos a este punto y cuál va a ser los temas a tratar hoy. En la primera creo haber hecho una introducción respecto de que nosotros como individuos tenemos dos formas o dos caminos por medio de los cuales satisfacer nuestras necesidades, que son a través de los mercados por un lado o a través de la política y el Estado por otro. Para que funcionen bien tanto uno como otro, hacen falta buenas instituciones. Esa va a ser fue uno de los argumentos centrales. Hoy lo que quiero es tratar de eso, precisamente de la calidad institucional, y luego voy a llegar a un análisis más empírico, digamos, incluso de la calidad institucional de Guatemala, que entiendo que eso debe ser lo que más a ustedes les interesa, así que y donde más se va a poder armar una discusión al respecto. Primero lo conceptual, porque cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál sería una forma de conseguir mejores instituciones? Surgen varias alternativas que se pueden analizar. Una de ellas es, bueno, la gente se educa, más educada, comprende, hay que salir a educar, es buena medida parte de la tarea que se realiza aquí, en esta universidad y en otros centros. Hay que promover las ideas acerca de la importancia del derecho de propiedad, de la libertad contractual, del funcionamiento del gobierno limitado, de la libertad individual. Por supuesto que no voy a descartar en absoluto eso. A veces uno se siente un poco frustrado, ¿no es cierto?, porque piensa que permanentemente haciendo esas actividades y no ve que de pronto la sociedad realmente las tome. Y la verdad que es bastante difícil a veces por esta educación, porque precisamente, para ponerlo en términos muy simples, uno está tratando de explicar a la gente el funcionamiento de la mano invisible, y la verdad es que lo que es realmente evidente a corto plazo es la mano visible del Estado. La mano visible es fácil de explicar porque se ve muy bien, por eso es visible. La invisible no se ve y eso nos genera una dificultad al respecto, ¿no? Entonces, esa es una, por un lado. ¿Qué otro camino podría haber hacia estas ideas del gobierno limitado, la libertad individual? Otro que me entusiasma también de pronto es la empresarialidad asociada a la innovación tecnológica, por ejemplo. Entonces uno se da cuenta que a veces la tecnología puede jugar para los dos lados, ¿no? Para controlar más o para liberar más. Pero pareciera que estamos viviendo épocas en las cuales la tecnología para liberar está avanzando más rápido, ¿no?, que la tecnología para controlar, y que se abren mundos a través de Internet donde se multiplica la información, que limitan entonces las posibilidades de los gobiernos de controlar. Recuerdo que una vez, para ponerles un ejemplo, me invitaron a una conferencia de estas en una escuela militar allá en Argentina, y nunca había ido yo a hablar a militares. Incluso me sorprendí porque habían puesto 300 oficiales en un salón, y yo entré con el coronel, que era el que me invitaba, y de pronto dijeron de pie, y todos se pusieron de pie, y digo, nunca había pasado esto en una conferencia, muy increíble. Pero bueno, uno de los ejemplos que les ponía a ellos es un poco trágico en la historia de la Argentina, y es que cuando tuvimos esta guerra de las Malvinas, el gobierno bloqueó todas las noticias y lo único que se recibía eran noticias del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Las noticias eran comunicado número 1, ocupamos las Malvinas. Comunicado número 24, hundimos este barco. Comunicado número 35, que venga el Principito, decía. Comunicado número 36, nos rendimos. ¿Cómo no? No veníamos ganando. Y ahora nos rendimos.
Pero claro, todo eso porque precisamente ellos hacían control y manipulación de la información. Si uno puede ver ahora cómo la tecnología ha ayudado, eso sería imposible ahora de hacer, ¿no es cierto? Porque nosotros por un lado ahora tenemos, no sé, 100 canales de cable, que los podrían bloquear, ¿sí? Pero por otro lado tenemos acceso a Internet, podríamos estar leyendo el Times de Londres o el Economist y viendo todas las versiones que hay. Y sería tan inútil que bastante probable que ellos ya ni siquiera intentarían semejante control, ¿no? O sea que desde ese punto de vista uno tiene la esperanza también de que el avance tecnológico permita eso. La tercera es la que quiero hablar acá. El tercer camino es el de la competencia institucional. Es decir, lo cierto es que si bien la definición del Estado por parte de la filosofía política es que el Estado es el monopolio de la coerción, esa es la definición tradicional de Weber, sobre un determinado territorio, lo cierto es que como los factores se mueven, someten entonces a las jurisdicciones a la competencia. Es decir, hay un economista, como estas cosas ha recibido su nombre, se le dice ahora el efecto Thiébaut, y debo decir que era un economista, un profesor asociado a Samuelson, o sea que no era ningún liberal, ni mucho menos, o liberal sería en el sentido norteamericano. Este Thiébaut presentaba una imagen como diciendo, bueno, si en el mercado podemos imaginar al consumidor como en un determinado lugar y luego a todos los oferentes moviéndose alrededor de él para convencerlo de que gaste su dinero en ellos. En el ámbito de las jurisdicciones, digamos, para hablar de distintos niveles de gobierno, probablemente suceda al revés. Es el que ofrece está fijo, que es el gobierno, pero los consumidores tienen la capacidad de moverse. Los recursos se mueven. Entonces, las personas se trasladan y cada vez más fácilmente de un lado al otro. Luego, los bienes se trasladan de un lado al otro. Finalmente, los recursos financieros se trasladan de un lado al otro con una velocidad fenomenal. Esta mayor movilidad de todos los recursos es lo que ahora llamamos normalmente globalización. Es eso, ahora está todo unido, la información, viajamos en pocas horas estamos en otro continente, los capitales se mueven aceleradamente de un lado al otro, es decir que hay alta movilidad. Entonces esta alta movilidad somete a las jurisdicciones a un cierto grado de competencia, ese es el argumento, y esta competencia puede ser uno de los elementos que fuercen a la política, digamos, a tener mejor calidad institucional, incluso a pesar de la voluntad de quienes manejan ese monopolio, que quisieran ejercer ese monopolio en su propio beneficio y sin limitaciones. Es decir, que esta movilidad de los recursos de pronto aparece como un elemento adicional para la limitación del poder debido a esta competencia. ¿Por qué esa competencia? Acá quiero rescatar dos conceptos de un economista tampoco necesariamente de los nuestros conocidos, pero que su aporte en esto me parece interesante, que se llamó Hirschman. Este hombre dice, los individuos tienen dos formas en las cuales expresan sus preferencias, y él las llamó la voz y la salida. Él dice, una forma en la cual expresamos nuestras preferencias es la voz, es decir, opinamos. Esto normalmente lo estudia la ciencia política. Y por supuesto que además de opinar incluye muchas otras cosas. Incluye votar, incluye escribir cartas en los diarios, cartas de lectores, artículos, organizar rallies y mitines políticos en la calle, manifestaciones. Todo eso es la voz y lo estudia más que nada la ciencia política. Pero por otro lado hay otra forma de expresar las preferencias que él llama la salida. Y esto es lo que estudia la economía, es decir, uno sale
sale de Coca y entra a Pepsi, uno sale de un banco y va a otro banco, está en sus elecciones que realiza como consumidor, está permanentemente entrando y saliendo de un lado y del otro. Y eso genera competencia entre los productores y el funcionamiento del mercado, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante de la idea de Hirschman, además, es que él dice, bueno, pero ojo, porque además estos dos, la voz y la salida, también están presentes en el otro lado. Es decir, la voz está presente también en el mercado. Y la prueba de ello es cómo a las empresas les importa lo que los consumidores opinan sobre sus productos. No es solamente que efectivamente van y los compran, también les interesa eso, hacen muchas acciones dirigidas a conocer la opinión de los votantes, a influir la opinión de los votantes, porque en última instancia eso se corporiza en su reputación y su reputación además en el valor de su marca. Y ahí ustedes saben muy bien que hay ciertas empresas cuyo activo principal ha de ser la marca, ¿no es cierto? Porque si uno piensa, no sé, Coca-Cola, ¿cuál es el activo principal de Coca-Cola? El nombre. Vale muchísimo más que todas las máquinas que tengan o las latas que haya dando vueltas por ahí. O sea que eso es muy importante también en el mercado. Pero también es importante, dice Hirschman, en la política, la salida. La salida, es decir, esta cosa de que los individuos votan con los pies también, es muy importante porque uno le permite ver cuáles son. Como siempre decimos, a nivel internacional no hay elecciones, pero uno simplemente tiene que mirar dónde la gente quiere entrar y de dónde la gente quiere salir, y ahí más o menos se da cuenta de cuáles son las preferencias de la gente, ¿no? Entonces, este movimiento de salida también influye en la política. Cuando uno ve una foto, que yo no puse acá ahora, pero a veces en estas presentaciones las ponía, de unos balseros cubanos, ¿cierto? Uno ve la foto, esta gente no está diciendo nada, pero claramente está expresando una opinión respecto del lugar que salieron y el lugar al cual quieren llegar. Así que en ese efecto de salida también se expresa eso, y que eso es muy importante porque entonces esa salida somete a las jurisdicciones a un grado de competencia. ¿Por qué? Porque hay jurisdicciones que van a ganar recursos y otras que los van a perder. Hay jurisdicciones que expulsan gente, expulsan capitales, expulsan ideas, tecnologías, y otros que las absorben y las reciben. Entonces, en este proceso, esta movilidad global de los recursos, que también ocurre dentro de los países, digamos, pero en esta movilidad global de los recursos se genera este proceso competitivo que en cierta forma pone un límite a los gobiernos, porque se ven también limitados por eso a la cantidad, al tipo de políticas que puedan seguir. Es decir, ahora en un mundo globalizado ya no es tan simple implementar medidas de pronto ultra intervencionistas, porque los capitales se van, porque la gente se va. Es decir, hay una disciplina que van imponiendo los mercados en ese sentido hacia la política. Ahora, entonces, el punto siguiente mío es que sí existe entonces este fenómeno de competencia jurisdiccional a nivel global y también muchas veces dentro de los países, por ejemplo, sobre todo los países federales, también tienen un proceso de competencia interna entre jurisdicciones como sean provincias o estados, y cualquier país, sea unitario o federal, también tiene un proceso de competencia a nivel de entidades locales. Hay ciertas ciudades que van prosperando, los gobiernos locales pueden tomar medidas para atraer recursos o pierden recursos, etcétera. Esa movilidad también existe siempre a nivel local. Ahora, siendo que esta competencia existe, mi punto es que lo que determina el éxito en esa competencia es lo que voy a llamar calidad institucional. Que aquellos países que tienen calidad institucional atraen recursos y que otros países que no tienen calidad institucional los terminan expulsando. Entonces, lo que les quiero presentar hoy es un proyecto, si ustedes quieren así llamarlo, tal vez es demasiado ambicioso, proyecto de investigación que vengo llevando desde hace unos años, que es tratar de evaluar, o sea, dos cosas. Hay una cosa, algo conceptual, y luego un intento de evaluación o de medición de la calidad institucional.
Lo conceptual al principio es dos elementos, que uno podría presentarlos de esta forma. Tenemos calidad institucional y una de las primeras cosas que yo me puse a investigar respecto de la calidad institucional es cuáles son los resultados que se obtienen a partir de la mayor calidad institucional. ¿En qué medida la calidad institucional está relacionada con ciertos resultados? O sea, hacia acá. Y luego, ahora últimamente, me estoy adentrando en otra pregunta que es, ¿cuáles son las causas de la calidad institucional? ¿Por qué ciertos países tienen más calidad institucional que otras? Primero, a ver, ¿qué es calidad institucional? Bueno, calidad institucional le vamos a decir al conjunto de instituciones que permiten un adecuado funcionamiento de los mercados y de la política. Y en ese sentido, no les voy a decir a ustedes nada nuevo. Para el funcionamiento de los mercados lo que se requiere es el respeto del derecho de propiedad, la libertad contractual, la libertad de precios, el poder tener una moneda estable, la libertad para la realización de inversiones, la protección de la propiedad en las inversiones, etcétera. Es decir, todo lo que tal vez incluiríamos típicamente en alguno de esos indicadores acerca de la libertad económica. Y luego tenemos para el funcionamiento de la política también hay una serie de indicadores que dan señales de buena calidad institucional política, como son todos los elementos relacionados a la limitación del poder, la división de poderes, la independencia de la justicia, la existencia de capítulos constitucionales sobre derechos y garantías individuales, el respeto de los derechos individuales y humanos, la libertad de prensa, la periódica renovación de los mandatos, todos esos elementos que ya los conocemos muy bien también respecto a la calidad institucional política, en tanto y en cuanto refrena los intentos de abuso de poder y limita el poder. Bueno, si esos son los elementos de la calidad institucional, lo primero que he querido al principio de estos proyectos que yo vengo haciendo, lo primero que he tratado de ver es, bueno, ¿cómo se relaciona la calidad institucional con determinados resultados? Lo que le voy a estar presentando a ustedes hoy acá es un índice que elaboro de calidad, que trata de medir en términos relativos la calidad institucional, que consta de dos subcomponentes, un índice de calidad de instituciones de mercado y un índice de calidad de instituciones políticas. Para armar este índice de calidad institucional no invento nada nuevo que no exista y esté disponible, con una metodología similar a la que realiza el Banco Mundial, por ejemplo, para hacer su propio índice, que es hacer un indicador que es un índice promedio de otros indicadores. En ese sentido, yo asumo que hay 50% de importancia para las instituciones de mercado y 50% de importancia para las instituciones políticas. ¿Por qué? Es arbitrario, la verdad, pero no podría haber puesto cualquiera y a cualquiera habría que dar una explicación. El primero, el de las instituciones de mercado, para evaluar la calidad de las instituciones de mercado, tomo 4 indicadores. Esos 4 indicadores son dos bien conocidos por aquí, que son los índices de libertad económica, uno de Heritage y el Wall Street Journal, y otro del Fraser Institute de Canadá con la revista The Economist, por un lado. Luego el indicador ese de Doing Business, haciendo negocios, del Banco Mundial, que mide cuáles son la cantidad de normas y el costo de las normas para establecer un negocio. Y por último, el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Y para las de las instituciones políticas tomo 2 indicadores del Banco Mundial, que son, uno de ellos se llama Voz y rendición de cuentas, fíjese que usa esta misma palabra, Voice and Accountability, es decir, en qué medida los ciudadanos pueden expresar libremente sus opiniones, hay
reglas democráticas claras, los gobiernos rinden cuentas a sus electores. Eso por un lado, y otro sobre el rule of law, o sea, la vigencia del respeto del derecho. Luego uno sobre libertad de prensa, que hace Freedom House, en una entidad de Nueva York y Washington. Y finalmente uno conocido por todos, que es el de Transparencia Internacional, midiendo la corrupción en cada uno de los países. Entonces, uno arma un subindicador de instituciones políticas y uno arma un subindicador de instituciones económicas. Bueno, vamos a ver primero, dada esa calidad institucional, ¿cuál es la relación con resultados? Y acá lo que vemos, por ejemplo, es un gráfico simple. Calidad institucional y PBI per cápita. Esto es el puesto número 1, o acá, y este es el puesto número 200. Son 200 países, ¿no?, que están evaluados. La pendiente de la curva muestra claramente una relación entre calidad institucional y PBI per cápita. Cuanto más alta la calidad institucional, más alto es el PBI per cápita. Lo interesante de esta investigación también es que uno tiene que probar ahora causalidad, porque que haya relación entre dos variables no quiere decir que haya causalidad. ¿Cómo se puede probar causalidad respecto a esto? Yo diría tres formas. Una que utiliza la economía tradicional es las regresiones. Hay cantidad de estudios con regresiones para todos lados, ¿no es cierto? No voy a entrar ahora particularmente en ese tema. Hay enorme cantidad de artículos sobre eso. La segunda sería una metodología más lógica, que tal vez utilizaríamos ahí. Bueno, es una cuestión de deducción lógica, que aquellos países donde se respeta el derecho de propiedad, etcétera, etcétera, los resultados van a ser superiores. La tercera podría ser una evidencia histórica. Fueron primero las reformas institucionales y luego el progreso. Fue primero en Inglaterra la Carta Magna y la Revolución Gloriosa que dio origen al Parlamento, etcétera, y luego la Revolución Industrial, no al revés, ¿no? Entonces fue primero, si ustedes quieren, lo que pasó incluso en mi país, de tener una constitución claramente establecida y luego un periodo de florecimiento económico, no al revés. O sea, hay mucha evidencia histórica en ese aspecto. Luego otra relación es la calidad institucional y el volumen de inversiones, por ejemplo. Acá hice otra también en el mismo. Miren, también hay una clara relación entre calidad institucional y el volumen de inversiones que un determinado país recibe de inversión extranjera. Mayor calidad institucional, mayor volumen de inversión. Acá hay una correlación entre un índice de innovación y el índice de calidad institucional. En este caso está hecho, en vez de logarítmica, es simplemente una relación simple y muestra también la pendiente que con una correlación clara entre calidad institucional y innovación en cada uno de esos países. Luego, también hice una comparación entre calidad institucional y desarrollo humano. Si tomamos el índice de desarrollo humano del PNUD como un indicador de calidad de vida, el índice de desarrollo humano mide un índice de salud, mortalidad infantil, mortalidad general, un índice de educación y PBI per cápita. Bueno, como ustedes ven, las posiciones no son las mismas, pero los primeros en el índice de desarrollo humano también tienen muy importantes posiciones en el índice de calidad institucional. Aunque todavía no se las mostré, ahora les voy a mostrar esto, pero hay de nuevo, una clara correlación entre calidad institucional y desarrollo humano, en el sentido de que los países que tienen más calidad institucional, creo yo, presentan más oportunidades de progreso para sus habitantes. Esto es desarrollo humano en América, donde estas son las posiciones que hay en el indicador, y también vamos a ver entonces cómo aparecen luego en calidad institucional y alguna explicación de algunas posiciones aquí. Miren, ustedes van a estar preocupados, ¿por qué sale tan mal Guatemala en desarrollo humano en la región? Eso habría que revisarlo, ¿no? Ahora voy a algo anterior. Ahora voy a esto. Esas fueron la relación entre calidad institucional y algunos resultados. Ahora a mí me interesa cuáles son las causas. Hay distintas teorías. Unas de ellas tienen que ver con el origen legal.
Sostiene, por ejemplo, que los países que heredaron la tradición del common law británico tienen mayor calidad institucional y mayor resultados, por supuesto, luego en cuanto a su desarrollo. Una segunda, planteada por Jeffrey Sachs, sobre todo, es la cercanía geográfica respecto de algún país importante, como si les dijera, no sé, Austria de Alemania, o ahora podría decir uno mejora la calidad de México en relación a por su vinculación con Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, eso no explica cómo los primeros lograron calidad institucional, porque estaban cerca de ¿qué? No estaban cerca de nadie en ese momento. Luego hay una tercera teoría que vamos a tratar de testear acá en el futuro, que es el tamaño del país. Cuando el país es más pequeño, mejor calidad institucional. Esa sería la teoría. ¿Por qué? Bueno, porque como es más pequeño, tiene que ser un país más abierto, y al estar más abierto está más sujeto a los flujos de los recursos, más sujeto a la competencia, y por lo tanto tiene que tener buenas instituciones. Entonces no se puede cerrar sobre sí mismo y aislarse del mundo porque es un país relativamente pequeño. Cuando veamos después los resultados, algo hay. Parece eso, no del todo, pero algo hay. Luego hay, por supuesto, una que me parece tremendamente interesante, pero todavía no he logrado forma de encontrar un indicador para correlacionar, que es los valores y la cultura que existan y predominen en determinada sociedad, dan como resultado ciertas instituciones. Es decir, si en un país respetamos al otro y tenemos valores, bueno, las instituciones van a reflejar esos valores. Yo creo que esta hipótesis es muy importante, pero por ahora no he encontrado un indicador internacional de valores con el cual poder trabajar para medir en forma relativa. ¿Sí? ¿Hay alguno? Hay un estudio del 2003 de Stolz, que precisamente, lo que pasa es que lo que hacen es correlacionar la presencia de qué porcentaje de la población es católica. Sí, claro. Relacionan con constituciones y encuentran una relación inversa, que entre más católicos hay, que son así. Claro, porque esa es la hipótesis. Claro. Sí. Yo soy católico, por cierto. No, claro, pero esa. Porque esa sería la hipótesis. Sí, no, pero digamos, sí han hecho estudios posteriores interesantísimos con una que se llama Market Fee, el Control Premium, que es la diferencia entre cuánto valen las acciones de un grupo que tiene concentrado el poder en una empresa contra el precio del mercado. Lo que encuentran es que los países con más presencia católica y que también tienden a ser más corruptos, tienen también una prima de control más alta, que a la larga es una forma en que expropian los dueños bajo control de la empresa a los inversionistas más pequeños. O sea, hay cuestiones así bien interesantes, ¿no? Sí, es muy interesante, porque en ese caso la religión actúa, como suele usarse en inglés, como un proxy, digamos, de valores. Entonces, ¿es la religión predominante? Bueno, ahora estaríamos en ciertas cuestiones que serían curiosas en nuestros países, porque ahora hay una gran extensión de religiones evangélicas, entonces quiere decir que estarían cambiando nuestros países en relación a eso. Por otro lado, hay una gran discusión respecto a esto, porque muchos sostienen, y esta es la tradicional interpretación de Weber, de que digamos, de que la filosofía protestante, o sea que es la que llevó al progreso de esos países, porque era su énfasis en el ahorro, el trabajo, y eso explicaría el éxito de los países anglosajones. Ante eso, Rothbard cuestiona diciendo, por ejemplo, que el origen del capitalismo se dio en la Italia católica, dominada por el Vaticano, y que ahí en Florencia, la Toscana, Venecia, ahí es donde surgió el capitalismo, en un ambiente predominante, absolutamente católico, ¿no? Y bueno, en fin, toda esa es una polémica pero yo estoy tratando de buscar un buen indicador de valores a nivel global para poder relacionar valores con calidad institucional. Todavía no usé ese, pero estoy buscando. ¿Alguna encuesta global, tal vez? Solo para paréntesis, por lo que estabas diciendo del índice de desarrollo humano de Guatemala, sí es así como tú tenés. Guatemala está grave en desnutrición, en 116 de 160. Todo lo que supuestamente es bueno estamos mal, y todo lo que supuestamente es malo estamos bien. A mí me sorprendió, yo no lo hubiera puesto anteúltimo en la región, pero me sorprendió, realmente me sorprendió. En fin, ustedes saben más que yo. La última viene por la negativa,
Y la última teoría diría que existe una probabilidad que los países que tienen recursos naturales tengan mala calidad institucional. ¿Por qué? Porque la presencia de recursos naturales genera un proceso de rapiña, digamos, y de búsqueda de renta sobre el recurso natural que destruye la institucionalidad. Y esto sería particularmente importante. Yo en el último índice, esto es algo que se publica, yo lo publico con un instituto en Londres, el que le interese después se los mando por mail, el último, hago una exploración de este punto, porque ahora con el boom de los commodities se genera la posibilidad de nuevo de que se produzcan este tipo de fenómenos. El típico caso que uno podría señalar es de Venezuela. Venezuela descubre el petróleo y sus instituciones terminan destruidas precisamente por ese afán de la búsqueda de la renta petrolera y canibaliza las instituciones de un país. De la misma forma uno podría decir que de pronto una buena familia se gana la lotería o una gran herencia y todos terminan peleados entre sí por ese hecho, ¿no? Esta es una teoría interesante, creo yo, pero al mismo tiempo no obviamente determinante, porque uno encuentra países, como vamos a ver acá, que tienen alta dependencia de recursos naturales y alta calidad institucional, y en ese caso generan situaciones de claro éxito, ¿no es cierto? En el último número de este índice de calidad institucional, la última edición del 2011, yo exploro esta teoría. Mi intención hacia el futuro es explorar las otras, ¿no? La relación entre calidad institucional y valores y cultura sobre todo, u origen legal, etcétera, alguna de esas. Ir explorando eso, ya que asumo como que los resultados está claro que son calidad institucional, buenos resultados, ¿no? Bueno, pero veamos esta última. Esta es la evolución del precio de los commodities. Fíjense ustedes lo que es esto, ¿no? Esto lo tomé, para no tomar el de la Argentina, este es el Banco Central de Australia. Australia tiene productos agrícolas, minerales, de todo tipo de commodities. Y miren el índice de los commodities, miren hasta el año 2003, cómo venía esto. Esta es la crisis del 2008, pero ahora incluso más allá. Es impresionante. Esto de un nivel de 40 está pasando a un nivel de 120. Es un boom, que eso, cuando ustedes me preguntan a mí qué es lo que le está pasando a la economía argentina, lo que le está pasando es esto. El cuadrito de la Argentina es igual a este. Entonces imagínate lo que es. De pronto pasaste, multiplicaste por 3 el precio de tus principales productos de exportación y estás teniendo un boom fenomenal. Bueno, entonces veamos, ahora, por ejemplo, estos son los principales países exportadores de commodities. Ahí tienen ustedes alimentos, en términos generales, y combustibles. Están los países por orden de importancia en el volumen de sus exportaciones y, entre paréntesis, qué porcentaje esas commodities son de las exportaciones totales, ¿no? Para mostrar un poco la dependencia de esos países a las commodities. Entonces, Brasil, principal exportador de alimentos, y un 33,9% de sus exportaciones son alimentos. Es decir, acá entra todo, ¿no? Entra desde pollo, soya, cualquier cosa. La Argentina en segundo lugar con 49,5%. Guatemala por el café seguramente, el café, el banano, azúcar, acá, ¿no? En esa posición con el 44%. Y los de abajo son de otro commodity muy importante que son combustibles. Donde, bueno, Rusia, Arabia Saudita, Noruega, ahí los ven ustedes incluso en algunos lugares con muchísima dependencia, ¿no? Como por ejemplo Irán, miren Venezuela, el 94,1%, Kuwait, etcétera, etcétera. Argelia, miren el porcentaje, Angola, ¿no? Son países que exportan nada más que eso. Hace poco salió una nota sobre las ciudades más caras donde vivir en el mundo. Algunas de ellas, no me acuerdo si eran en Argelia o en Angola, porque el país es tan pobre, pero no hay, o sea, llega mucha gente de fuera por la industria petrolera y conseguir un cuarto limpio es tan poquito que los precios son ridículamente caros, ¿no? Porque algo que no me quiero desviar, pero que lo pongo en el informe, a mí me parece muy interesante para nosotros, es que esto genera lo que suele llamarse la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es lo que le pasó a Holanda cuando descubrió el gas natural. Recibe
¡boom! Dado el descubrimiento del recurso natural, un influjo de divisas enorme que antes no tenía, eso revalúa la moneda local y vuelve no competitiva al resto de la industria. Para mí eso es muy importante porque eso es lo que justifica todas las políticas que se aplican en la Argentina de impuestos a las exportaciones, de control del tipo de cambio y todo eso. Está basado todo en esta idea de la enfermedad holandesa. Ahora, curiosamente, Holanda pasó su enfermedad y nunca aplicó ninguna de esas políticas y lo resolvió el problema. Pero la verdad es que si vos vas ahora, de los países más caros del mundo ahora son Australia o esto porque tienen sus monedas revaluadas por este boom de commodities. Les están entrando divisas y eso levanta el valor de la moneda local. Es un problema que los empieza a desesperar porque empieza a golpear al resto de las actividades no relacionadas con los commodities, que se vuelven poco competitivas. Bueno, como ven acá, digamos, y para dejar de lado un poco esta teoría de los recursos naturales como una condena, a esas teorías se las llama la maldición de los recursos naturales. Cuando tenés recursos naturales, estalla el país y se destruyen las instituciones. Sin embargo, uno encuentra acá una relación al revés, que países que tienen buena calidad institucional, al contrario, aprovechan estos booms y generan grandes posibilidades de éxito. Entonces, fíjense, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, voy a mostrarlos como de buena calidad institucional, que se benefician de estos booms. Abajo, Noruega, es un país petrolero, pero que no se ha hundido institucionalmente debido a ese fenómeno. Canadá, menos todavía, está incluso mejorando mucho. No hay más para mencionar de alta calidad. Pero entonces ahí hay una relación entre calidad institucional y recursos naturales que no es una condena, puede ser una bendición, y la relación tal vez sería al revés. Si tenés buenas calidades institucional, vas a aprovechar el boom. Si no tenés buena calidad institucional, viene el boom y te termina destruyendo lo poco que tenés de instituciones, ¿no? Bueno, y ahora estos son los primeros del índice de calidad institucional. Primeros 20. Tal vez no nos llama la atención, ¿no? Esta es la evolución estos son los 5 años que vengo haciendo este índice, la evolución que han tenido durante esos 5 años. Obviamente que la calidad institucional se varía de a poco, porque los cambios institucionales son lentos, entonces uno no va a encontrar mucho cambio. Pero resalta, yo creo aquí entre los primeros, fíjense Canadá que empezó 11 y ahora está 5, fíjense Australia que empezó 13 y ahora está 7. Cuesta mucho mejorar en los primeros puestos porque ahí hay poco lugar para avanzar. Sin embargo, esos dos países, la verdad, Canadá es por la mejora que ha tenido en el ámbito económico, sobre todo, sus políticas económicas, su libertad económica. Australia también, un país que se ha vuelto muy, muy serio desde el punto de vista económico. Bueno, los últimos 20 tampoco tal vez nos llaman la atención. Cuba tal vez tendría que estar abajo y el problema de Cuba es que no sale en todos los indicadores que yo tomo en cuenta. Y tomé como regla que si son 4 de uno y 4 del otro, yo dije, tiene que haber como mínimo un país para participar del índice de calidad institucional, tiene que estar en 4 de estos 8, pero con alguno en los dos lados. Y Cuba cumple con esa condición, pero le faltan muchos de los indicadores de libertad económica. No está ni en el del Fraser, no está en el del Heritage, que yo creo que la tirarían mucho más abajo. Pero si no, digamos que tampoco nos llama la atención. Corea del Norte, Myanmar, Turkmenistán, Congo, Eritrea, Chad, Zimbabue, países de pésima calidad institucional y que se mantienen ahí en esas últimas posiciones. Casi todos, si bien los últimos son asiáticos, la verdad que la mayoría son africanos y nosotros acá en la región tenemos a Venezuela, Cuba y Cuba en estos 20, ¿no? Un poquito más arriba está Haití, pero ahí nomás. Bueno, ahora, esto es América solamente. Quise poner América y no América Latina, porque ya a veces me canso un poco de separarnos con los latinos. Todos tenemos más o menos la misma edad en estos países y hay algunos que les fue mejor que a otros, ¿no? Canadá aparece en primer lugar, superando a Estados Unidos. Fíjense, la posición de Chile es muy destacable, en la posición 21 de la general.
Ahora viene lo de las teorías. Esta teoría, por ejemplo, de los países pequeños, miren todas las islas caribeñas que aparecen ahí en los primeros puestos de calidad institucional. E incluso si porque Canadá y Estados Unidos está claro que son países grandes. Entran dentro de la teoría del origen legal y puede ser, porque tienen origen legal del common law, digamos. Pero luego aparecen todos países chicos, incluso aparece Costa Rica, Uruguay, Panamá, ahí se ve poquito, ¿no? Pero son países pequeños. Entonces parecerían mostrar nuevamente que la teoría del país pequeño y la calidad institucional tiene que ver porque está sujeto más a la competencia institucional. Entonces podría ser la del rule of law, la del common law británico, y también estos son países que heredaron el common law, Chile no, todos estos son países que Puerto Rico no, pero todos estos son países del common law. Incluso algunos de estos ni siquiera tienen, ustedes saben que ni siquiera tienen Corte Suprema, alguna de esas islas caribeñas. La Corte Suprema es el Privy Council de la Casa de los Lores en Inglaterra, con lo cual genera una seguridad jurídica adicional de que la última decisión jurídica ni siquiera se va a tomar acá en este país, viene de otro lado, ¿no? En fin, muchos pequeños, muchos common law. Parecería ser eso, si voy a testear alguna de esas hipótesis. Estos son los otros, para que veamos ahora cómo estamos nosotros, ¿no? Pero a Guatemala le va mejor que a la Argentina, porque miren dónde está. Guatemala está acá y la Argentina está acá abajo, así que no puedo orgullecerme de nada, ni decirles, ni criticarlos a ustedes. Además, fíjense ustedes que en el caso de la Argentina viene perdiendo de a 10 posiciones por año, más o menos, no el último, pero venía una caída notable. Guatemala que se mantiene ahí, ¿no? Acá tiene raro, que yo tendría que chequear si no hay un problema estadístico ahí, pero si no más se mantiene, ¿no es cierto? Acá países que han caído mucho, Venezuela no ha caído mucho porque ya estaba caído acá cuando empecé a hacerlo yo, ¿no? Pero después tenés, Ecuador, Bolivia, ¿no? Todos estos países del espectro chavista, digamos, que han caído en calidad institucional notablemente, ¿no? Y después tenés los países grandes de América Latina, México, una posición ahí, no mucho, no. Brasil, no cambia, porque esto, ojo, que hayan caído en esas posiciones no quiere decir necesariamente que estén empeorando. Como es un índice relativo, puede ser que otros estén mejorando más, simplemente, y te están pasando en la carrera. Este índice es un poco como si fuera cuando uno lee el campeonato de Fórmula 1. Depende de las posiciones de las carreras, se van modificando, y acá esto es igual. Bueno, esto es América en su conjunto, y ahora vamos a Guatemala, ya para terminar y a ver si se arma el lío acá. Bueno, ese es el indicador de Guatemala, de calidad institucional, 04275. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene abajo de sí, tiene el 42%, y arriba de sí tiene el 58% de los países. Arriba específicamente, para ver un poco quiénes son los vecinos, digamos, República Dominicana, Bermuda, Indonesia, abajo inmediatamente Seychelles, Kazajstán y Bután. Este indicador de calidad institucional es el promedio de un índice de instituciones políticas de 0,3332 y de un índice de instituciones de mercado de 0,5217. Quiere decir que a Guatemala me da que tiene mejores instituciones de mercado que instituciones políticas. ¿Sí? Es decir, acá en instituciones políticas tienen ustedes al 66% arriba y al 33% abajo. Pero acá no, acá tienen nada más que al 48% arriba. Bueno, ahora vamos a descomponer cada uno de estos también en el caso de Guatemala. Dos indicadores, el Rule of Law del Banco Mundial, este es el peor que aparece, 184 de 213. Lo hace el Banco Mundial. Arriba tienen a Kenia, las Islas Comoras y Liberia. Abajo tienen a Yemen, Congo y Angola. O sea que claramente, le digo, la Argentina está peor que ustedes, así que no se ofendan por esto. País africano en términos del Rule of Law. Si a uno en la Argentina te dicen que sos un país africano, es como que te están insultando. No sé por qué, ¿no es cierto? Pero te están diciendo, no, sos de lo peor.
Y voz y rendición de cuentas, que es el funcionamiento de la democracia, etcétera, 134 de 212, arriba Senegal, Liberia, Kenia, abajo Islas Cook, Niue, que es otra isla por ahí por el país, y Líbano. Vamos a otros dos en el ámbito de la política, libertad de prensa y percepción de la corrupción. Libertad de prensa 130 de 196. Arriba Paraguay, Colombia, Egipto. Abajo México, Camboya, República Centroafricana. Y en percepción de la corrupción 91 de 178. No está tan mal. Este es el de Transparencia Internacional, ¿eh? Y arriba Bosnia-Herzegovina, Djibouti, Gambia. Abajo Kiribati, Sri Lanka, Suazilandia. Bueno, ahora vamos a los 4 que forman el indicador de instituciones de mercado. Competitividad global del Foro Económico Mundial, 78 de 139. Marruecos, Botsuana, Croacia arriba. Macedonia, Ruanda, Egipto abajo. Y haciendo negocios, 101 de 183. Kenia, Belice, Guyana arriba. Sri Lanka, Papúa Nueva Guinea y Etiopía abajo. ¿Qué era lo que medía el de competitividad global? Competitividad global lo hace el Foro Económico Mundial y tiene varios subindicadores que tienen que ver con cuestiones como la facilidad de hacer negocios, el tamaño del mercado, la calidad de la educación del país, de las posibilidades de innovación tecnológica, es decir, una visión muy de empresario respecto de la competitividad del país a nivel global. Bueno, y los últimos dos son los dos indicadores de libertad económica. El de Heritage, 83 de 179, teniendo arriba Kirguistán, Paraguay y Kazajstán, y abajo Samoa, Fiji y República Dominicana. Y el de Fraser, 51 de 141, Albania, Zambia, Armenia arriba, Portugal, Trinidad, Tobago y Botsuana abajo. Bueno, para verlo todo en su conjunto, estos son los mejores resultados. Uno los ve acá, ¿no? En el del Fraser, libertad económica. Esto es siempre porcentual. Yo obviamente tengo que usar porcentuales porque los indicadores tienen distintos números de países. Entonces estar 80 en un indicador de 120 no es lo mismo que estar 80 en un indicador de 200 países. Entonces siempre la relación porcentual. Entonces la mejor relación porcentual es en el de Fraser de libertad económica, luego de Heritage de libertad económica. Estos dos indicadores le están dando las mejores notas a Guatemala. Y la peor es Rule of Law, que le da muy mal allá el Rule of Law. Y el Voice and Accountability luego, que es el funcionamiento de la democracia, en Freedom of the Press, 0.34, en términos relativos siempre, ¿no? Y esto es, para tener otra idea, el de haciendo negocios del Banco Mundial. El Banco Mundial clasifica haciendo negocios en todas estas categorías. Entonces dijimos antes, que en el de haciendo negocios estaba aquí, haciendo negocios, 101 de 183. Este es el desagregado. Para apertura de un negocio está 162 de 183. Dice que abrir un negocio es de lo peor y sin cambios. Permisos de construcción deteriorándose, pero con una nota también bastante mala. No, sin embargo, el registro de propiedades. En la posición 23 es una excelente posición, el registro de propiedades. No en la obtención de créditos, pero sí en la protección de los inversores, y el resto también son relativamente... Acá habría empeorado el tema del pago de impuestos. En fin, ustedes lo ven allí. La idea, como ya le digo, es calidad institucional como el determinante de la competencia entre jurisdicciones, la competencia entre jurisdicciones como importante para, en todo caso, promover la calidad institucional, y luego este intento, por supuesto, muy, muy general, así, de medir en términos relativos o de evaluar la calidad institucional de los países.